Pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema que queremos estar desarrollando con la ayuda del Señor y que está enfocado en los principios de alabanza y adoración. Ya gracias al Señor nos ha dado los primeros temas, los primeros 3 temas la semana pasada, en sábado y en domingo. Y en esta ocasión creo que será el Señor también bueno en traer su palabra. Y es un tema, como en muchos otros, donde tenemos necesidad de aprender. Necesidad de aprender. Este es uno de lo vasto que es nuestro Dios. Cómo es que Él quiere ser adorado, qué es lo que Él nos quiere enseñar acerca de la alabanza y de los principios de adoración. Y este tema número 1, yo lo titulé de la siguiente manera: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Van a ver ustedes en un momento, creo que confío totalmente que fue el Señor que puso en mi corazón esta palabra, este título para esta ocasión, y nosotros lo tomamos, este título, del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Lo podemos ir ya buscando. El cántico de Moisés, siervo de Dios, dice, y el cántico del Cordero. Sí, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 15, partiendo desde el verso número 2 hasta el verso número 3 también, porque ahí se centra esta palabra, Apocalipsis 15, 2 y Apocalipsis 15, 3. En estos 2 versos se centra, les digo, la enseñanza, salud, y dice así, el verso 2 del capítulo 15: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. 15:2. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Verso 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey, dice por último, Rey de los santos. Va a decir ahí Rey de los santos. Y luego también el verso 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. De tal manera que lo que más aquí es interesante, o que causa que a mí me llamó la atención y que requerí del Señor para que abriera un poco más el entendimiento, es eso que dice que ahí hay personas, algunos hermanos, algunos individuos que cantan el cántico de Moisés y que también cantan el cántico del Cordero, ¿sí? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, y después sigue el resto del verso 3 y el verso 4 que ya leímos. La semana pasada recordarán ustedes que vimos un poco del cántico de Moisés. Dice en Éxodo 15:1 que
Moisés y el pueblo de Israel cantó un cántico a Jehová. Pero nosotros dijimos que ese pueblo venía de ser un pueblo esclavo y estábamos tratando de definir el origen de la alabanza y llegamos a la conclusión de que la alabanza proviene de Dios mismo. O sea, la alabanza es algo que nosotros no generamos por nosotros mismos. La genuina alabanza a Dios. La alabanza no es algo que el hombre produce por sí mismo, o sea, no la construye, no la origina. Es Dios mismo, fíjense, tan grande, el que deposita de su alabanza en nosotros. Podríamos definir la alabanza y la adoración como la capacitación, o mejor dicho, una habilidad dada por Dios a su pueblo para que le adore. Es como cuando uno tiene hijos pequeños y se llega al cumpleaños, ¿no?, del papá o de la mamá, y esos hijos pequeños pues obviamente no tienen la capacidad todavía de generar por lo pequeños que son, pero de pronto el papá o la mamá le dice: ten estos 50 pesos, estos 100 pesos, y con eso cómprale un regalo a tu mamá o a tu papá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es el mismo padre o la misma madre dándole de sí mismo para que le pueda ofrecer algo. O hay veces que cumple años y dice: ten, cómprame algo, sorpréndeme con algo, pero es una dádiva a ese niño, a ese hijo, para que con eso le pueda dar una especie de regalo, una especie de reconocimiento. Así es la alabanza en el pueblo de Dios. No obstante, ahorita conversaba con Luis y cuán confundido hoy está el hombre, la iglesia, pensando que ellos son los que, o que nosotros somos los que generamos alabanza y adoración. Eso no es. La alabanza es Dios mismo depositando su propia alabanza en nosotros para que nosotros, a partir de eso que Dios pone, y entonces eso es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Eso es. Podemos definir estos ambos cánticos como la habilidad de Dios otorgada a algunos creyentes para que le puedan alabar. Ahora, este canto van a ver que también estos dos cantos también comparten las mismas características. Dice que tanto los que entonaban el cántico de Moisés como los que entonaban el cántico del Cordero, ambos decían, y luego lo que leímos, ¿se acuerdan? Grandes son, o sea, esos dos cantos comparten las mismas, son similares, comparten los mismos rasgos, las mismas características. Pero aquí hay algo bien profundo, porque sería bueno que la iglesia alabara al Señor con estos cantos, porque el que los ha inspirado es Dios. Entonces, si alguien anda buscando, por eso dice que el Señor también busca verdaderos adoradores, pero si alguien está realmente interesado, tiene esa carga en su corazón de decir: Señor, ¿cómo he de adorarte? ¿Cómo he de glorificarte con tu alabanza que tú me has capacitado, me has llenado? Creo que deberíamos de poner atención a estos versos, el verso 3 y el verso 4. Deberíamos de ponerles atención. Porque es Dios mostrando. Sin embargo,
También anticipo que esto no solamente el Señor lo quiere ver en una letra, un día domingo a las 12, de 12 a 12 y media, o de 1 a 1 y media, ahí enfrente de toda la congregación, y toda la congregación diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. No solamente el Señor lo quiere ver melódicamente, digamos, el Señor lo quiere ver hecho una realidad en nosotros. ¿Me doy a entender? Y lo vamos a escudriñar también el contenido, pero yo creo que lo primero de todo es ver en esta ocasión, lo primero que vamos a ver en este punto primero es quiénes son aquellos que entonan estos cánticos. Porque en el verso 2 nos va a revelar que hay ciertas personas capacitadas por Dios con estos cánticos, y no son todos. Si leemos en otra ocasión, vamos a leer nuevamente el verso 2 por un momento más, y miren quiénes son aquellos que cantan el cántico del Moisés, siervo de Dios, y del Cordero. Observen el verso 2 de Apocalipsis 15. Dice nuevamente: y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Fíjense. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, lo primero, hermanos, que queremos ver aquí es quiénes son aquellos a los cuales Dios galardona. ¿Quiénes son aquellos a los cuales Dios llena con estos cánticos? Miren que no es a todo el mundo, sino ahí el Señor está siendo bien específico. Los que alcanzaron la victoria. ¿Verdad que no dice que todos? No. Ahí el Señor es bien cortante, bien separativo, y dice: son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia. Y la bestia tiene por lo menos 4 facetas, 4 diferentes elementos, características que la componen, y es la bestia, su imagen, su marca y el número de ¿qué? De su nombre. Entonces a esos el Señor realmente quiere llenarlos, quiere derramarse el Señor en una forma muy grande para que ellos le puedan alabar y exaltar. Hay veces que hay bastante ausencia de alabanza y adoración en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la iglesia. Hablábamos la semana pasada de la manipulación a través de la alabanza y la adoración. Es cuando el grupo de alabanza o el que está dirigiendo los cantos ve que en verdad esas vidas no están respondiendo a la música que hay adelante, y empieza el forcejeo, que levanta la mano, que salta, que brinca, que danza. Está sufriendo un estremecimiento. Les decía a los hermanos también el ministerio de la alabanza y la adoración. Y esas son las cosas, digamos, pero ya cosas más profundas que están pasando con el ministerio o los llamados ministerios de alabanza. Corrupción total. Pero
El asunto es muchas veces entonces, ¿por qué no hay esas vidas rebosantes del cántico del Cordero y del cántico de Moisés? Y es probablemente que nosotros tenemos que analizar si en verdad estamos venciendo y hemos vencido sobre la bestia. O hemos creído. Realmente, ¿quién es Dios? Exacto. Y cuando es eso, de verdad que el Señor tiene que llenar. Pues sí, porque el cántico está bien, o sea, es muy pequeño, es muy simple. Sin embargo, tiene precisamente, como lo comentaba usted, pastor, tiene que tener sentido en nuestra vida. El que, o sea, que reconozcamos las maravillas de sus obras. Que lo reconozcamos como todopoderoso, pues es que también está ahí desglosado. Hay un desglose. Y lo que yo quisiera ver ya en la última parte es las implicaciones de esas palabras que están ahí. ¿Cómo es posible que a veces, aún viendo sus obras, no haya una entrega, por ejemplo? O lo que a veces pasa, se olvida. Oye, ¿no te acuerdas tú aquella vez cómo el Señor obró? Y ahora parece que esa vida es como si Dios nunca hubiera hecho nada. Pero en esta parte primera también hay un asunto, un problema. Es que la razón es que por la cual puede escasear la alabanza es que no estamos venciendo sobre la bestia. Y ya sé que hay una enseñanza profética de la bestia, que es la manifestación ya de la bestia como tal. Sin embargo, lo que yo quisiera ver aquí, sobre todo, es cómo la bestia, el ministerio de la bestia, espiritualmente también ya está operando. Y a los primeros que va a confrontar la bestia es a los creyentes. La bestia viene a hacer guerra principalmente a los creyentes, pero el asunto principal de la bestia no es directamente con el mundo, aunque los arrastra, pero el objetivo principal es la iglesia. Ahora, estas 4 cosas, yo nada más quisiera agregar textos a estas 4 cosas, algunos 1 o 2 versos, y relacionarlos al tema de la alabanza y la adoración, para que vean cómo hay influencia de la bestia en el hombre, en este caso la iglesia, que ha sido llamada a ejercer el ministerio de la alabanza y la adoración. Y entonces, por más que ese líder, aquel que está levantando los cánticos al Señor, quiera forcejear con esas vidas, si esas vidas no están venciendo sobre la bestia, lo que ahí está subiendo delante de Dios es pura obra de la carne. Y Dios no quiere, no recibe obras de la carne. Dios quiere la vida del Espíritu. Dios quiere lo que el Espíritu ha hecho en ti, genuino, limpio. Cristo. Ahora, fíjense, la bestia, Apocalipsis 24. Nada más en este punto de la bestia pueden agregar Apocalipsis 24 para que yo lo único que quiero que vean aquí es cómo la bestia tiene un enfoque. Y dice Apocalipsis 24, miren. Y el enfoque de la bestia es desprendernos de la cabeza que es Cristo. Miren, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Observen esto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Está muy relacionado con lo que acabamos de leer. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Yo lo que quiero aquí que vean
la primera acción de la bestia en sí, y dice que la bestia decapita, ¿sí se fijan? Dice que vi ahí las almas de los decapitados, y esos decapitados son los que tienen el testimonio de Cristo en sus corazones, pero también los que han recibido la palabra de Dios. Entonces, aunque la bestia en esta ocasión, pues literalmente va a asesinar a personas, lo único que puede hacer es hacerlo, como lo decía Cristo, no teman ustedes a los que puedan dañar el cuerpo, pero teman a aquel que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Pero miren cómo la bestia, en una forma figurativa, decapita. Y hace un momento hablaba con el hermano y decía que Cristo es la cabeza de la iglesia. La bestia, de hecho, dice que tiene 7 cabezas. Lo estábamos leyendo. De tal forma, hermanos, que lo primero que el Señor, el maligno quiere hacer, o la bestia en sí quiere hacer con nosotros, es que nosotros nos desprendamos de la cabeza que es Cristo. Despegándose el cuerpo de la cabeza, hermano. Y hermanos, ¿cuántas almas, cuántos hermanos hoy andan así decapitados? No de una forma literal, lógicamente, pero en lo espiritual ya no traen cabeza. Hermanos que un día estuvieron con nosotros sentados, y más con nosotros ¿qué? Nosotros no somos nada, no importamos para nada. Pero más hermanos que un día recibieron genuinamente a Cristo, hermanos que un día le sirvieron, escucharon la buena palabra, escucharon el buen mensaje, recibieron del Señor milagros, Dios les respondió. Y ya en un asunto un poco más extremo, hermanos que aún fueron utilizados por el Señor en una forma u otra, pero hoy andan sin cabeza. Y en cuanto al tema de la alabanza y de la adoración, yo he discernido con la ayuda del Señor que la bestia, el maligno, ha hecho algo con la iglesia desde hace bastante tiempo, y es que ha desconectado al cuerpo de la cabeza en el tema de la alabanza y la adoración. Hoy en día cada uno anda haciendo como bien le parece, como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día, de verdad, en el tema de la alabanza y la adoración estamos bien despegados de la cabeza. Por eso el domingo, y la enseñanza está en YouTube, titulamos a la enseñanza El jefe de los cantores. Y dijimos que ese jefe, esa cabeza es Cristo, el que nos debe de dirigir. ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy en día en el tema de la alabanza y la adoración? Porque estamos despegados de la cabeza. Porque si estuviéramos enganchados, si estuviéramos unidos a la cabeza, el que dirige el tema de la alabanza y la adoración sería Cristo. Y habría mucho temor en todos aquellos. También en la alabanza si no eres digno. Exactamente. Y ahora el asunto es cuántos hoy día hay en las iglesias porque tocan o porque cantan o porque son muy carismáticos, pero no tienen cabeza. Y el error más grande es que el líder que está ahí o nosotros somos tentados, mira que toca, mira que aquí no hay, y rápido lo pasamos, y con tal de tener a alguien ahí que toque, que no se vea tan ausente de instrumentos o de personas, lo ponemos, lo colocamos, sí, pero ¿está seguro que esa persona está anclada? Ese miembro está pegado a la cabeza. Y de verdad, hermanos, de verdad, cuánta gente hay ejerciendo el ministerio de la alabanza y la adoración, pero no está sujeta a la cabeza. No está sujeta a la cabeza. Y cuando eso pasa,
La cabeza es el hombre. La cabeza es el líder de alabanza. La cabeza puede ser el pastor, la organización. Y esa es la razón de las catástrofes que estamos viviendo hoy en día. Terrible, terrible. Y ahora dejemos un momento, pero porque los primeros son ellos los que lleguen a tocar, a cantar, a hacer. ¿Cuánto el hombre quiere figurar ahí en el tema de la alabanza y la adoración? ¿Cuánto quiere figurar? Te das cuenta cuando alguien se quiere lucir. Te das cuenta cuando alguien quiere atraer la atención para él en el tema de la alabanza y la adoración. Es un decapitado. Ustedes se van a dar cuenta cuánta gente se quiere destacar sobre otro. En la música, se ven cuántos se quieren autoexaltar. Ellos son la cabeza de ellos mismos, ellos lo hacen como ellos quieren. Y aparte, sí, perdón, pero Dios mío, se ve como un show en lugar de una alabanza o una adoración. Digo, hablando humanamente ya te empieza a dar la percepción de eso, ¿sí? Es la industrialización, es algo, no puedes diferenciar de un concierto del mundo a un concierto de alabanza y de adoración. Entonces, que Dios nos ayude y que revisemos en nuestros corazones si en algo nos hemos despegado de la cabeza, de verdad decirle: Señor, yo quiero estar unido siempre a ti. Pero cuántas cosas, de verdad, hay veces que me mandan, hay veces que sin querer yo no ando buscando, pero te desaparece solo. Y es que hasta los movimientos, pastor, no sé si el Señor nos dé revelación, pero exacto, hasta los movimientos dices tú, ¿qué están haciendo? Exactamente. Es la bestia. Y eso que acabas de decir es súper importante, que Dios nos dé revelación, porque cuánta gente se va tras eso. Es más, hemos escuchado personas que dicen: yo voy ahí porque ahí me gusta cómo es la alabanza. Y es más. ¿Cuántas veces gente dice: yo vengo a esta iglesia porque yo en algún momento quiero estar en esa alabanza? Entonces está ahí porque en algún momento su corazón, pero la pregunta es: ¿y tú por qué quieres en algún momento estar ahí? Y hay gente entonces que nada más va a ese lugar porque en algún momento quiere llegar, escalar posiciones, subir un trono y entronarse. Y aparte te niegan si no sabes, como dice usted, no tienes una voz bonita o no tocas un instrumento, te lo niegan, digo, en un momento que ve a alguien genuino, te niegan de estar. Eso está bien tremendo, pero déjenme les menciono esto también, lo de la imagen. Fíjense, nomás lo que yo quiero ver en la imagen, porque va ligado a esto que se está comentando. En la imagen pueden agregar ahí Apocalipsis 13, 14. Apocalipsis 13, 14. Lo único que yo estoy haciendo aquí es relacionar aspectos de la bestia al asunto de la alabanza y la adoración. Apocalipsis 13, 14, agreguen ahí. Ahora, relacionado con la imagen, lo único que yo quiero que vean en la imagen es que la imagen está hecha por mano de los moradores de la tierra. Fíjense, Apocalipsis 13, 14. Observen, dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores, fíjense esto, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Lo único que yo quiero, en lo que quiero que se concentren es en eso, en que la imagen de la bestia, fíjense quién la construye.
los moradores ¿de qué? De la tierra. Es decir, el hombre terrenal. Por eso nosotros el primer principio, el primer fundamento que pusimos es que el hombre no produce alabanza y adoración. Eso es de producción divina solamente. Pero yo quisiera que ahora analizaran ustedes lo siguiente. ¿Cuánto de lo que se dice que hoy es alabanza y adoración tiene sus raíces en las manos o sus orígenes en las manos del hombre? Y van a ver cuánto la iglesia del Señor muchas veces ha tenido que ir y tomar y ver de cómo los moradores de la tierra hacen también su alabanza y adoración. Entonces ahora vean cuánto de la iglesia ha ido al mundo y ha tomado elementos para ahora implementarlos a la alabanza y a la adoración, que es solo para Dios. Y ahí es lo que se comentaba hace un momento. Muchas veces ya no distingues de un concierto mundano a un concierto cristiano. ¿Y por qué no lo distingues? Porque en un momento los de aquí fueron para allá y tomaron y trajeron para acá. Por ejemplo, muchas veces el exceso de luces. Y lo vemos ahora en la iglesia. No, que se ve aquí todo oscuro. Y la luz atrás. El humo, que salga humo. ¿Y eso dónde lo viste? Ah, un día lo vieron en un show mundano. Y entonces ahora alguien lo implementó, después alguien lo replicó, y como ahora los WhatsApp que dice reenviado muchas veces. Pero comenzó con uno, que vio, que escuchó, que hizo, que dijo, que vio y que luego lo implementó, y aquel fue por primera vez a aquella iglesia y wow, un día yo fui allá en cierto lugar y así lo hacían, y ahora vamos a aplicarlo aquí también. Sí, pero ¿cuál es el origen de ese humo, de esas luces? No, todos que estamos vestidos igual todos. ¿O no? Que no estamos vestidos igual, que todos así. O en medio de la alabanza todos vamos a brincar. ¿De dónde lo tomaron? De los moradores de la tierra. De tal forma que también hay mucha réplica, hay mucha imagen. La bestia ha metido súper disfrazado el asunto de su imagen en el tema de la alabanza y la adoración. Pero la iglesia no lo estamos discerniendo, hermano. Guitarras, requintos, no tengo nada contra los que tocan, pero cuando eso es una imagen de la bestia, es una cosa de verdad, hacer audiciones. Y es que también el Señor, bueno, yo lo que he leído que tiene ciertos instrumentos también, la lira y cuál otro. Exacto. O sea, es específico los instrumentos que se señalan bíblicos para alabar. Amén. También, sí. Y ahorita es como mucho ruido, o sea, como mucho, sí, por ruido, pues el ruido. El ruido Desorden. es música nada más, pero no es alabanza y adoración genuina. Es lo que está produciendo la mano del hombre. Audicionar, ¿eso de dónde viene el audicionar? O sea, entonces alguien que no canta bien no puede alabar a Dios. Claro que no, porque la alabanza y la adoración no la produce una voz bonita.
ni un carisma. Pero ¿de dónde tomaste tú el audicionar? Ah, no, porque quiero que se escuche bien y quiero que la gente que venga se sienta impresionada y aquí se me quede. El culto para agradar al hombre y que el hombre se quede. Oh, hermanos, cuánta mano del hombre hay en el servicio a Dios. Y audiciones ya, disculpen la palabra, descaradas muchas veces. No, de 25 a 35. Esos que hacen audiciones, te garantizo que no le dan entrada a un hermano de 80 a 90. Porque no le sirve. Qué terrible cosa y qué espantosa cosa está. De verdad que yo hay veces que en cosas hemos superado ya al pueblo de Israel. Muchas veces nos quedamos sorprendidos que con el Israel del Antiguo Testamento, y claro que sí. Cosas que hicieron, cosas que vivieron, cosas que experimentaron. Pero yo hay veces que en la iglesia he visto ya cosas que han superado a Israel con respecto a su fidelidad con Dios. Terrible audicionar eso. Y no, si alguien quiere entrar, no, hasta el otro año se abren las audiciones otra vez. Qué terrible. De tal manera, hermanos, que la bestia está más infiltrada de lo que nos podemos imaginar y de los que nos hemos podido nosotros discernir, analizar en el tema de la alabanza y en el tema de la adoración. Amén, hermanos. Vamos a hacer aquí un corte y después la segunda parte avanzamos con los últimos dos y también hablamos finalmente de la composición, del canto del Cordero y del siervo Moisés.